Hola a todos, soy la profesora Verónica de Faveri y vamos a compartir reflexiones en torno a los espacios rurales de América Latina y el capitalismo global y el surgimiento de la nueva agricultura. Esta presentación ha sido elaborada a partir de la lectura del texto titulado Los espacios rurales en América Latina, claves para una enseñanza significativa, texto que se encuentra incluido en la bibliografía citada al pie de esta diapositiva. Iniciamos entonces esta reflexión a partir de la consideración de las actividades agropecuarias y los cambios socioterritoriales. Estos cambios, estas modificaciones, estas transformaciones en las actividades agropecuarias se han visto influenciadas por el auge y la consolidación del llamado capitalismo global. Este capitalismo global se consolida como tal a partir de 1989 con la caída del bloque soviético y la apertura de las economías anteriormente cerradas a los flujos de capital. Como tal, este avance del capitalismo adquiere varias características y varias particularidades. La primera y la más importante es la unificación de los sistemas económicos a nivel mundial o a escala planetaria, ya que la mayoría de los países del mundo adquieren la lógica capitalista como la que va a regir sus economías. En segundo lugar, se observa un incremento en la interdependencia entre las empresas, sistemas productivos y territorios que se vinculan a través de redes visibles e invisibles cada vez más densas, extensas y complejas. Esto quiere decir que la globalización, por eso hablamos de capitalismo global, la globalización se muestra en su máxima expresión a través de estas vinculaciones materiales, inmateriales, visibles e invisibles, los flujos financieros, los flujos de la comunicación, flujos monetarios, los intercambios de mercancías. Muchos de estos flujos, entonces decíamos, son visibles o invisibles. Se intensifican estos flujos a escala planetaria. En tercer lugar, el protagonismo adquirido por las empresas y las instituciones que aplican estrategias globales de crecimiento. Esta tercera característica alude al papel central que tienen las empresas multinacionales o transnacionales como actores centrales de la globalización y del avance del capitalismo. Finalmente, se cita un principio, que es el principio de más mercado y menos Estado. Esta es la lógica capitalista propia de este capitalismo global, donde el Estado adquiriría un papel secundario y el papel central estaría dado por el lugar fundamental que adquieren los mercados a nivel mundial. Este capitalismo global, este fenómeno a escala planetaria, incide en el surgimiento de un nuevo modelo de acumulación en América Latina. El geógrafo David Harvey denomina a este nuevo modelo acumulación por desposesión. Esta categoría conceptual, que es muy compleja, compleja para poder analizarla, en este caso Carlos Rima, el autor de la bibliografía que estamos analizando, la toma para poder explicar justamente cuáles son las particularidades de la influencia del capitalismo en los espacios rurales de América Latina. Rima nos dice que esta categoría de acumulación por desposesión designa el conjunto de procesos de privatizaciones, en sentido general, de bienes comunes que tienen las sociedades. Se hace referencia a la privatización de empresas públicas, la pérdida de derechos laborales, la apropiación y la explotación de la naturaleza y el deterioro del hábitat. Todo este nuevo modelo de acumulación se refleja, como decíamos recién, en la transformación de los espacios rurales. Estos espacios rurales comienzan a adquirir ciertas particularidades que son las que aparecen en el esquema que estamos analizando. La primera de ellas es la mercantilización de la naturaleza. Cuando hablamos de mercantilización de la naturaleza nos referimos más que nada a esta mirada, a esta visión económica sobre los recursos naturales. Esta mirada sobre los intercambios, la especulación en cuanto a la comercialización de recursos naturales. Adquiere mayor expresión en los ambientes tropicales y ecuatoriales, y el autor cita el ejemplo del avance de la soja en el espacio amazónico en América del Sur. Una segunda faceta
que muestra este nuevo modelo de acumulación está relacionado con la apropiación y privatización de las tierras fértiles. Muchas de estas tierras fértiles se encuentran ocupadas por campesinos que son desposeídos de sus medios de vida por inversiones extrarregionales con distintos métodos. Es decir, cómo aparecen nuevamente estos actores propios del capitalismo global, como son las empresas extranjeras, que se instalan en algunos espacios rurales de América Latina, desplazando a los campesinos que allí residen, sin importar, digamos, o sin respetar, como vimos en el tópico 2, por ejemplo, las tradiciones, los modos de vida, no se consulta muchas veces a estos pueblos y estos grandes actores realizan la apropiación de estas tierras desplazando a los campesinos. En tercer lugar, se habla de la degradación del hábitat rural. Esta degradación del hábitat rural, decíamos, se debe a la implementación de modelos de agricultura intensiva y agricultura de capital. De esta forma, los recursos naturales involucrados son sometidos a una sobreexplotación para lograr el incremento de la producción destinada al mercado mundial. Es decir, que la presión sobre el hábitat rural es muy importante, favoreciendo de esta manera a la especulación financiera. Otra de las facetas que tiene que ver con este nuevo modelo de acumulación está relacionada con la explotación de los recursos mineros. Desde la década de 1980, los gobiernos latinoamericanos dictaron leyes para transferir los bienes comunes a las empresas multinacionales. Esto quiere decir que se cedió la explotación de muchos de estos recursos naturales a capitales extranjeros. Esto ha traído varias complicaciones y problemas, como vimos en el tópico 1, a partir de las fuertes presiones sobre el ambiente, los impactos sobre las comunidades que residen en torno a estos lugares donde se desarrollan estos complejos de megaminería. Y bueno, como en muchos casos o en muchos países de América Latina, estas legislaciones son demasiado flexibles o bien, si realmente la legislación se ajusta a la preservación de las comunidades y de los recursos, muchas veces hay carencia de control en cuanto al cumplimiento de estos requerimientos y se producen impactos muy fuertes, como decíamos, en las comunidades y también a nivel ambiental. Para finalizar esta presentación en cuanto a las transformaciones en los espacios rurales por influencia del capitalismo global, debemos citar al surgimiento de la llamada nueva agricultura en América Latina. Esta nueva agricultura tiene una serie de características específicas, aparecen actores sociales importantes que participan de esta nueva agricultura y también esta nueva agricultura forma parte de los cambios socioterritoriales a partir de la década del 80 que comienzan a observarse en los espacios rurales de América Latina. La nueva agricultura en América Latina. El desarrollo del capitalismo global y la adopción de políticas neoliberales en América Latina desde 1980 se expresa en los espacios rurales latinoamericanos de diferentes formas, como vimos en el esquema de la diapositiva anterior. Una de estas formas se denomina nueva agricultura o modernización agrícola. Incluye cambios de carácter técnico en el destino de la producción, en las relaciones sociales del campo, en la aparición de nuevos sujetos y de nuevas heterogeneidades, así como también cambios en el papel del Estado. Todos estos aspectos los vamos a continuar profundizando en las próximas diapositivas. Actores intervinientes y proceso de producción. Iniciamos este análisis a partir de la aparición de nuevos sujetos y el rol del Estado. Sabemos que el Estado tiene un papel secundario en esta nueva agricultura. El papel central está dado por nuevos sujetos que comienzan a aparecer, como en este caso, los llamados pools de siembra. La palabra pool es una palabra inglesa que significa colecta o reunión. ¿Quiénes serían entonces los pools de siembra? Son fondos que reúnen los aportes de dinero de varios inversores. Es decir, que hacemos referencia a un conjunto de inversores que se unifican o que se unen con la finalidad de contratar bienes y servicios para la cosecha. Estamos hablando de inversores de tipo transnacional.
El objetivo, decíamos entonces, es el de contratar bienes y servicios para llevar adelante una cosecha y luego distribuir la ganancia entre sus miembros. Se trata de verdaderos fideicomisos agropecuarios. El papel de estos pools de siembra es fundamental dentro de la nueva agricultura, ya que son los que organizan, podríamos decir, organizan las nuevas actividades agropecuarias a partir de la especulación financiera y del gran conocimiento que tienen sobre el comportamiento del mercado internacional. Decíamos que tienen un gran poder financiero, que controlan las distintas etapas de los circuitos productivos y gracias al gran conocimiento de las demandas y de las especulaciones en los mercados financieros internacionales. Abarcan grandes escalas de producción que les permiten reducir costos, por lo que son o se posicionan, mejor dicho, de manera diferenciada respecto de los productores tradicionales de menor tamaño, que por supuesto sabemos tienen menos acceso a la tecnología y menores disponibilidades de capital. Un ejemplo de ello, del papel que cumplen los pools de siembra, tenemos que destacar su rol dentro del sector sojero argentino, también en el sector sojero de Brasil y en menor medida en Paraguay y en Uruguay. De la mano de estos nuevos inversores se produce una fuerte mercantilización de las distintas fases de la producción agropecuaria. Se terciarizan las actividades vinculadas con diferentes procesos productivos y se les otorga a empresas o a personas que venden los servicios agropecuarios, como por ejemplo se contrata una empresa para sembrar, otra para fumigar y otra para cosechar. La mercantilización de estas etapas productivas y el alquiler de campos se tornan ventajas que les permiten ampliar la escala de producción y también la expansión geográfica. Aquí hemos nombrado entonces varios de los accionares que llevan adelante estos pools de siembra. Uno de ellos, volvemos a repetir, es el alquiler de campos y el otro es la terciarización de diferentes etapas del proceso productivo, como es la siembra, la fumigación de campos y la cosecha. Dentro de esta descripción que hemos realizado del accionar de estos actores, aparecen otros actores relegados a un segundo plano, como son los productores tradicionales. La acción de los nuevos inversores también afecta el desempeño de los productores tradicionales. En este sentido, Eduardo Gudinas reflexiona y nos dice lo siguiente. La mercantilización agropecuaria golpea a agricultores familiares, pequeños y medianos productores, campesinos y comunidades indígenas que se dedican a la agricultura en América Latina. Algunos subsisten acoplándose a cadenas de valor exitosas, pero la mayor parte tiene márgenes de rentabilidad muy estrechos. Es por eso que vemos esta contraposición entre diferentes actores, los productores tradicionales a los que les cuesta poder insertarse y poder obtener verdaderas ganancias frente a estos gigantes con gran capital y gran tecnología de tipo transnacional. En cuanto al desarrollo de los procesos de producción, se habla de una tendencia hacia la monoproducción. A partir de la década de 1980 se produce un cambio importante en el esquema de la demanda mundial de productos agropecuarios. Se reduce la demanda mundial de carne vacuna de calidad y se incrementa la de materia prima cárnica para las cadenas de comida rápida. Por otro lado, aumenta la demanda de cereales y oleaginosas para utilizarlas como materia prima en las agroindustrias. Estos cambios en las demandas mundiales de materias primas agropecuarias inciden en las actividades agrícola-ganaderas en América Latina. Y aquí vamos a ver el comportamiento de dos actividades importantes como es la agricultura y la ganadería. Cómo reaccionan ambas actividades frente a las demandas del mercado mundial. En cuanto a la ganadería, se produjo el desplazamiento de la actividad desde los mejores suelos hacia zonas marginales y en otros casos se redujo notoriamente el plantel ganadero. Se adopta nuevas prácticas ganaderas de carácter intensivo y aparecen los denominados feedlots. Estos feedlots, en estos feedlots los animales son mantenidos en corrales y alimentados con comida balanceada. Esta nueva modalidad es muy extendida en las tierras periféricas de la región pampeana. Por lo tanto, entonces, tenemos que ver esta transformación en la actividad ganadera, cómo pasa a ser una actividad marginal e intensiva con alta tecnología.
En segundo lugar, ¿qué es lo que sucede con la agricultura? En cuanto a la agricultura, se habla de un verdadero proceso de agriculturización. Se define como el avance de la agricultura por sobre la ganadería y su centralidad en el aprovechamiento de las mejores tierras. Entonces, repetimos, la ganadería retrocede a sectores periféricos, pero se transforma en una actividad más intensiva. Avanza la agricultura, pero también con sus particularidades. En el caso de América Latina adquiere mucha fuerza el desarrollo de la soja, y a este proceso se lo denomina proceso de sojización. Vamos a profundizar el avance de la sojización en otros videos, ¿sí? Vamos a centrarnos específicamente en esa faceta de esta nueva agricultura, pero tenemos que ver que la soja está asociada, o es un cultivo exponente de esta nueva agricultura de América Latina, y está asociada con varios cambios técnicos que vamos a ver en la diapositiva siguiente. La nueva agricultura se relaciona con una serie de cambios técnicos, entre los que podemos destacar el uso de la biotecnología y la siembra directa. En cuanto a la siembra directa, podemos decir que esta técnica consiste en implantar las semillas sin la necesidad de roturar la tierra. Esto implicaría una dimensión conservacionista del suelo y evita también la voladura de los mismos, porque el suelo no queda desnudo. La técnica de la siembra directa fue desarrollada en la década del 60 en Estados Unidos y adoptada en América Latina a fines de 1980. No obstante, debemos decir que la utilización de esta técnica presenta una serie de limitaciones. La primera de ellas está relacionada con la protección del suelo, ya que esta protección solo es posible si se dejan sobre él rastrojos de la cosecha anterior. Esto quiere decir que la protección del suelo está condicionada a la presencia de estos restos de tallos y de hojas que quedan en el terreno luego de la cosecha. En segundo lugar, otra de las limitaciones está relacionada con la necesidad de utilizar herbicidas para impedir el crecimiento de malezas, lo cual se logra gracias a la aplicación de una serie de paquetes tecnológicos que evitan la competencia entre el cultivo y las malezas para el aprovechamiento del suelo. Finalmente, está la necesidad de utilizar maquinaria agrícola especializada y de costo elevado. Esto se debe a que las maquinarias vinculadas directamente con este tipo, para realizar este tipo de siembra directa, presentan un elevado costo y esto condiciona a que los pequeños y medianos productores puedan acceder a la compra de las mismas, y esto queda limitado solamente a un pequeño sector, a un pequeño grupo de actores, tal como lo vimos en la diapositiva anterior. Las biotecnologías y las empresas transnacionales. En la década de 1990, la provisión de las semillas híbridas y mejoradas cambió con la irrupción comercial de las semillas transgénicas y los insumos asociados a ellas, lo cual dio inicio a la aplicación de los llamados paquetes biotecnológicos. Esta tecnología consiste en modificar la estructura genética de una semilla, introduciéndole uno o varios genes de otra especie viviente que presenta una característica que se le quiere agregar a la semilla original. Estos organismos pasan a denominarse organismos genéticamente modificados y dan origen a la llamada semilla transgénica. Una empresa que se destaca dentro de este desarrollo biotecnológico es la empresa agroquímica Monsanto, cuyo producto final fue la llamada soja RR o soja transgénica. Esta soja RR se asocia a un herbicida que es el glifosato y se venden como un paquete tecnológico asociado a la soja transgénica. El accionar del glifosato hace que, una vez fumigados los campos de soja, se afecte a las malezas que crecen en torno a la planta de soja, y estas se puedan combatir no modificando o no alterando al cultivo propiamente dicho, en este caso a la soja. Este avance tecnológico o el avance de este uso de este paquete biotecnológico solucionó el problema central de la siembra directa referido al control de las malezas.
La nueva agricultura está directamente relacionada con la ampliación de las áreas productivas o el reemplazo de cultivos y prácticas tradicionales por otras nuevas y diferentes, tal como lo vimos durante esta exposición. En el caso de América Latina, concretamente, hemos visto cómo actividades tales como la ganadería y la agricultura se han visto modificadas por diferentes procesos, resultado del avance de esta nueva mirada sobre los espacios rurales. La introducción de nuevas tecnologías y sistemas de manejo de los suelos, un creciente uso de insumos de origen industrial, la concentración de tierras y producción y la generación de impactos en el ambiente y en la sociedad regional. Todas estas variables o todas estas aristas hacen a la nueva agricultura. Por otro lado, se afirma también que existe una tríada que constituye la base de esta nueva agricultura. Esta tríada está conformada por la técnica de la siembra directa, el avance en cuanto a la biotecnología y los paquetes tecnológicos asociados a la agricultura y el desarrollo de nuevas maquinarias agrícolas, como dijimos en la diapositiva anterior, de costo muy elevado y las cuales no están al alcance de todos. En suma, y a modo de conclusión, podemos advertir una serie de ganadores y perdedores dentro de este proceso del desarrollo de la nueva agricultura. Los ganadores serían los inversores extranjeros, los pools de siembra asociados al capital financiero internacional. Los perdedores, los productores tradicionales a los cuales se les dificulta el acceso a las nuevas tecnologías, ya que poseen escaso capital para poder invertir. Podemos afirmar entonces que las grandes empresas productoras asociadas al capital extranjero están directamente relacionadas con la adopción de tecnología que implica una reducción de los costos de producción de entre un 20 y un 25% debido al ahorro de la mano de obra y la reducción de tareas de labranza. ¿Qué es lo que sucede con los pequeños y los medianos productores? Ellos ven limitadas sus posibilidades de acceder a estas maquinarias y a estos paquetes tecnológicos debido a las grandes inversiones iniciales que deben realizar. Ambas cuestiones implican en gran medida el despoblamiento rural, lo que origina la llamada agricultura sin agricultores.